Muy buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios creador. Katy Fernández te saluda. Qué lindo que estés ahí acompañándome. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias porque estás acá con nosotros, porque estás también con cada uno de nuestros seres queridos. Dejamos en tus manos de amor nuestros dolores, nuestros quebrantos, nuestras preocupaciones, todo lo que nos perturba. Y te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu Santo y así sabremos por qué camino andar, tus caminos, con tus fuerzas y sabremos qué pedirte. Ayúdanos a contarte todo y a confiar que para ti no hay nada imposible, que nuestro corazón siempre esté abierto ante ti. Y ahora, Padre, háblanos. Necesitamos escucharte, que tu Espíritu Santo nos guíe. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección de esta semana lleva por título Babilonia y el Armagedón. El versículo para memorizar, Apocalipsis 17:5, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El libro de Apocalipsis, como ya hemos observado, está lleno de imágenes y lenguaje tomado directamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Babilonia aparece 6 veces en Apocalipsis, pero no se trata de ningún antiguo reino de Nabucodonosor, que pasó por la historia mundial cientos de años atrás, sino que Juan estaba usando imágenes del Antiguo Testamento para expresar una verdad. En este caso, Babilonia, un poder político y religioso masivo que había oprimido al pueblo de Dios. Describe ahora a los poderes religiosos y políticos masivos que tratarán de hacer lo mismo en los últimos tiempos. Algo similar ocurre con la palabra Armagedón, que solo aparece en Apocalipsis, pero se basa en una frase hebrea que posiblemente signifique monte de Megido, una referencia a un lugar en el antiguo Israel. Existen muchas especulaciones sobre el Armagedón. Muchos esperan que se libre una batalla militar masiva allí, en Megido, cerca del fin del mundo. Esta semana nos centraremos en Babilonia y el Armagedón y trataremos de aprender qué nos está diciendo la Biblia con estas imágenes. El día domingo 17 de junio lleva por título El vino de la ira de Dios. Vamos a leer Apocalipsis, por favor acompáñame, capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Seguimos en Apocalipsis, ahora el capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora vayamos al capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Del mismo capítulo 18 de Apocalipsis vamos a leer el versículo 10 y el versículo 21. 18:10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y ahora el último versículo de esta tanda, el versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu
será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Las 6 referencias a Babilonia en el libro de Apocalipsis. Acabamos de leer. Teniendo en cuenta la historia de Babilonia según se registra en el Antiguo Testamento, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de los últimos días? Se ha dicho que la Biblia es una historia de 2 ciudades, Jerusalén y Babilonia. Mientras que Jerusalén representa la ciudad de Dios y al pueblo del pacto en toda la Biblia, Salmo 102:21, Isaías 52:9, Isaías 65:19 y Apocalipsis 3:12. Babilonia simboliza la opresión, la violencia, la religión falsa y la rebelión abierta contra Dios. Piensa, por ejemplo, en la Torre de Babel, de Génesis 11:9. La palabra hebrea para Babel es la misma palabra para el reino de Babilonia. En 1 de Pedro 5:13, Pedro envía saludos desde la iglesia de Babilonia, que generalmente se entiende como la misma Roma, que pronto oprimiría a la iglesia, no como las ruinas del antiguo reino situado en Irak actualmente. Este es un apelativo interesante en función del libro de Apocalipsis y el papel de Roma según se presenta allí. Leamos juntos nuevamente Apocalipsis 14:8. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahora Apocalipsis, leemos nuevamente 18, capítulo 18, pero ahora el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de su deleite. ¿Qué revelan estos versículos sobre la influencia malévola de Babilonia sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios? No cabe duda de que el poder de Babilonia representa, según se describe en el libro de Apocalipsis, que es sumamente corrupto. Y esta influencia corruptora se extiende por todo el mundo en mayor o menor grado. La frase "el vino del furor de su fornicación" de Apocalipsis 14:8 evidentemente es una referencia a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza, a las prácticas corruptas y a sus resultados finales. Babilonia es una fuerza para el mal que se ha extendido a todas las naciones. Apocalipsis 18:3. Por lo tanto, todos tienen que tener cuidado de no corromperse también. Mira a tu alrededor al mundo actual. La corrupción, la confusión, la opresión. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre nuestra necesidad de estar arraigados en Jesús y en su palabra? Ahora pasamos a leer la meditación de hoy, que lleva por título Más que todo. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Salmo 97:10. La palabra de Dios es un mensaje de amor y un llamamiento a amar. Debemos amar a Dios, amar a nuestros semejantes, amar a nuestros familiares y amarnos nosotros mismos. Pero hay un texto en la Escritura que parece contradecir esta afirmación. Es el texto que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto se encuentra en Lucas capítulo 14, versículo 26. Estas son, me parece a mí, algunas de las palabras más difíciles y cortantes que el Señor Jesús pronunció. Es obvio que Jesús no ordena a sus siervos que odien y aborrezcan a aquellos a quienes nos manda amar tanto como a nosotros mismos. Eso sería completamente opuesto a toda la enseñanza de la palabra de Dios en pasajes como: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lucas capítulo 13, versículo 34. Y en Marcos capítulo 12, versículo 31,
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El problema no está tanto en la palabra aborrecer o odiar como en nuestra percepción de la palabra amor. Odiar en este contexto significa amar menos. Debemos amar profundamente a nuestros seres queridos. El único mandamiento con promesa de la Biblia es que debemos honrar, es decir, amar a nuestros padres. Y a nuestro prójimo debemos amarlos tanto como nosotros mismos. Lo que quiere decir Jesús es que el amor por Dios debe ser supremo. Ni siquiera un amor tan sagrado y profundo como el que debemos sentir por nuestra madre o por nuestro padre debe interponerse entre Dios y nosotros. Si se llegara a dar el doloroso caso en que nuestros padres se interpusiesen entre Dios y nosotros y nos prohibiesen obedecer a Dios, nuestro amor por Dios debería ser tan grande como para darnos el valor para negarnos a obedecer a nuestros padres y seguir obedeciendo siempre a nuestro Dios vivo. Porque si ponemos al Dios creador primero en nuestras vidas, eso nos hará amar correctamente a nuestros padres, a nuestros seres queridos y también amarnos correctamente a nosotros mismos. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que nuestro Dios creador nos llama hoy a que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. Pero este amor solo podrá desarrollarse si nos proponemos que nada ni nadie compita con el amor por nuestro amado Dios creador, nuestro Dios vivo, nuestro Dios todopoderoso. ¿Puedes decir hoy que no hay nada que se interponga entre tu Salvador y tú? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Y te invito a que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.